Conocido como uno de los mayores símbolos de modernidad y riqueza, Hong Kong brilla con sus altísimos rascacielos y su frenético centro financiero. Pero tras esta reluciente fachada se esconde un lado que pocos se atreven a explorar. ¿Sabía que mientras los millonarios compran inmuebles vacíos como inversión, cientos de miles de personas viven en ataúdes o jaulas? ¿Quieres entender cómo una de las ciudades más ricas del mundo ha llegado a este nivel de desigualdad? Entonces continúe con nosotros. Hoy, Bello Mundo te va a mostrar el lado más oscuro de Hong Kong, una realidad que contrasta directamente con toda su reputación de modernidad y prosperidad. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Hong Kong está situado en la costa sur de China, cerca del delta del río Perla. Es una región administrativa especial, lo que significa que forma parte de China, pero tiene sus propias reglas, o al menos las tenía antes. Enseguida hablaremos de ello. Con solo 1.100 kilómetros cuadrados, Hong Kong es pequeño, pero no se deje engañar. 7,5 millones de personas se hacinan allí, entre gigantescos rascacielos, laderas de montañas y tierras robadas al mar. Todo es grandioso, compacto y abarrotado. En materia de finanzas, Hong Kong es uno de los gigantes. Está a la cabeza, junto con Nueva York, Londres y Tokio. El sistema fiscal es sencillo, los tipos son bajos y el dinero fluye como el agua. Por eso acuden inversores y empresas de todo el mundo. Los edificios no son solo viviendas, son la base de operaciones de bancos, aseguradoras e incluso gigantes del comercio minorista. Y la bolsa de Hong Kong, una de las más concurridas de Asia. Pero no todo es dinero. Hong Kong es también la puerta de entrada a China continental. ¿Quiere conquistar el mercado chino? Hong Kong ofrece infraestructuras, servicios y, hasta hace poco, una envidiable estabilidad jurídica. Culturalmente, la ciudad es una mezcla única. En una misma calle se oye cantonés, mandarín, inglés y de vez en cuando, algo que no se entiende pero que resulta increíble. La comida es una experiencia en sí misma, desde restaurantes con estrellas a puestos, abarrotados en los mercados nocturnos, donde todo tiene un sabor que no encontrará en ningún otro sitio. Y hay arte, festivales de cine, museos y una energía vibrante que mezcla las tradiciones orientales y occidentales de una manera que le es propia. Por la noche, las luces de Hong Kong transforman la ciudad en una constelación sobre el suelo, una visión de modernidad y prosperidad. Pero no todo es tan bonito y brillante, y lo entenderá en un momento. Número 2. Historia. Ya hemos mencionado que Hong Kong está en la costa china, ¿verdad? Y entonces surge una pregunta que parece sencilla. ¿Hong Kong forma parte de China o es una nación independiente? En el mapa, la respuesta es clara. Hong Kong está ahí, muy al sur, justo en territorio chino. ¿Ve ese puntito rojo en la pantalla? Ahí es exactamente donde está. Pero cuando miramos más allá de las fronteras geográficas, la respuesta se vuelve mucho más complicada, porque, en la práctica, es otra historia. Para entenderlo, hay que retroceder en el tiempo. En pocas palabras, China perdió 2 guerras del opio contra Gran Bretaña. La primera comenzó en 1800. Como parte del acuerdo de derrota, China cedió Hong Kong y una península vecina, situada en la región de Cantón, a los británicos. Estas zonas eran estratégicas por su puerto. El resultado, Hong Kong permaneció bajo dominio británico durante 155 años. El 1 de julio de 1997, la ciudad fue devuelta a China, o reunificada, como dicen los chinos. Pero esto vino con condiciones. Durante los 50 años siguientes, hasta 2047, Hong Kong tendría un alto grado de autonomía. Luego vino el lema, un país, 2 sistemas, lo que significa que Hong Kong, al igual que Macao, se convirtió en una región administrativa especial con su propio sistema, bastante diferente del resto de China. ¿Y cuáles son esas diferencias?
Número 3. Diferencias. Para empezar, Hong Kong ha mantenido su sistema capitalista. La moneda es diferente, el dólar de Hong Kong y no el yuan chino. Los chinos necesitan visado para entrar en Hong Kong y los hongkoneses para entrar en China. Al salir de Hong Kong e ir a China, hay que pasar por inmigración y control de pasaportes, como si fueran dos países distintos. Los habitantes de Hong Kong tienen pasaporte propio, libertad de prensa y acceso a Internet sin bloqueos, a diferencia de lo que ocurre en China. Además, el sistema judicial de Hong Kong se basa en la ley inglesa, mientras que el de China es un universo diferente. Incluso las lenguas oficiales cambian. En China, el mandarín, en Hong Kong, el cantonés y el inglés. Y todo esto confiere a Hong Kong una identidad completamente única. La influencia británica sigue siendo visible, no necesariamente por los británicos que se quedaron, sino por el comportamiento de los propios hongkoneses. ¡Y qué locura! Aunque los chinos construyeron esta nación, existe un sentimiento de superioridad entre algunos hongkoneses, que consideran a los chinos menos civilizados. Ha habido incluso peleas en las colas que han terminado con gritos de «Volved a China». Desde la reunificación, muchos chinos han emigrado a Hong Kong, lo que parece formar parte de una estrategia alentada por el gobierno central. Aún así, Hong Kong sigue presentándose como un puente entre Oriente y Occidente. Su eslogan es «La ciudad mundial de Asia». Su autonomía y su sistema económico atraen a los extranjeros y hacen de Hong Kong uno de los mejores lugares para hacer negocios, sobre todo por sus bajos impuestos. Sin embargo, esta autonomía se ha visto cuestionada a lo largo de los años. China ha intentado extender su influencia, lo que ha generado reacciones. Un ejemplo fue la Revolución de los Paraguas en 2014, cuando las protestas salieron a la calle contra el intento de interferir en las elecciones. El futuro en 2047, cuando teóricamente termina la autonomía, es aún incierto. Ahora que la parte histórica y glamurosa está más clara, es hora de girar la llave. Conozcamos la cara oculta de uno de los lugares más ricos del mundo, una realidad que no aparece en los vídeos promocionales ni en los titulares sobre crecimiento económico. Número 4. El lado oscuro. A pesar de toda la opulencia y los relucientes rascacielos, Hong Kong es uno de los lugares con mayor desigualdad social del mundo. Paseando por las calles del centro financiero, rodeado de edificios modernos y escaparates de lujo, es posible que ni siquiera se note. Pero la pobreza está ahí, oculta. No es visible en chabolas improvisadas o tugurios al aire libre, como vemos en otras partes del mundo. Si has visto nuestro vídeo sobre el mayor barrio marginal de África, en Kenia, sabrás de lo que hablamos. Allí, las casas de hojalata se mezclan con montañas de basura, aguas residuales a cielo abierto y un sofocante olor a excrementos. Entre los callejones, cadáveres olvidados completan la escena de horror. Si tienes estómago para ello, echa un vistazo a este vídeo del canal, La vida en la mayor chabola de África. Pero en Hong Kong, la escena es diferente. La pobreza está dentro de los edificios. La ciudad tiene lo que muchos llaman barrios marginales verticales, edificios viejos y superpoblados, donde cada metro cuadrado cuesta una fortuna, incluso en condiciones que apenas serían aceptables como almacén. Y de estos barrios marginales vamos a hablar ahora. Número 5. Barriadas verticales. Imaginemos un edificio antiguo, tal vez construido hace unas décadas, destinado originalmente a alojar decentemente a familias. Con el tiempo, la especulación inmobiliaria, la falta de políticas de vivienda adecuadas y el aumento de la población convierten cada piso en un laberinto de habitaciones diminutas. Paredes improvisadas, tabiques de madera o metal, crean compartimentos minúsculos que apenas permiten a una persona ponerse de pie. Estos espacios, a menudo llamados pisos subdivididos, son la versión vertical de la favela. Sin patio,
sin espacio para moverse, solo un cubículo con lo mínimo, o menos, de lo necesario para vivir. En muchos casos, varias familias comparten un único cuarto de baño y una cocina improvisada en el pasillo, lo que se traduce en una falta de intimidad e higiene que contrasta radicalmente con la imagen de eficiencia y limpieza que se asocia a Hong Kong. La ventilación es casi inexistente. La humedad crea el ambiente perfecto para el moho, los insectos y las enfermedades respiratorias. La luz del sol apenas llega a estos espacios y la iluminación depende de viejas bombillas que cuelgan de techos bajos. En un lugar donde el metro cuadrado es uno de los más caros del mundo, cada centímetro cuenta. Y quienes viven aquí no lo hacen por elección, sino porque no hay alternativa asequible. Número 6. Casas ataúd. Si las chabolas verticales ya te parecen chocantes, espera a ver las instalaciones que hay en su interior, los llamados cubículos ataúd. Y el nombre no es una exageración. Estos espacios son tan pequeños y estrechos que realmente parecen un ataúd. En unos 2 metros cuadrados, el habitante solo tiene espacio para una cama, una minúscula zona para guardar algunas pertenencias, y ya está. Estas casas suelen estar apiladas dentro de pisos subdivididos, formando capas de residentes. Cada persona alquila su pequeño espacio, que puede cerrarse con una puerta corredera o incluso con una cortina. ¿Privacidad? Ninguna. El sonido, los olores e incluso las conversaciones de los vecinos forman parte del paquete. Según una investigación realizada por estudiantes de la Universidad de Hong Kong, los edificios en los que se instalan pueden albergar hasta 6 veces el número de personas para el que fueron diseñados originalmente, lo que aumenta las posibilidades de brotes de enfermedades y posibles incendios. Vivir así no es una elección, es la única alternativa para miles de personas en una ciudad rica, pero está claro que no para todos. Número 7. Mansiones enjauladas. Si las casas caja ya te parecen extremas, prepárate para algo aún más inquietante. Las mansiones jaula, un nombre que, por extraño que suene, no es una metáfora. ¿Ves esos barrotes que se te vienen encima? Cada pequeño lugar así es una jaula para personas. Difícil de creer, lo sé. Las llamadas mansiones jaula llevan la crisis de vivienda de Hong Kong a un nivel casi increíble. Estas jaulas metálicas se instalan dentro de pisos más grandes, creando espacios tan diminutos que a menudo apenas cabe un colchón fino. Eso, claro, si hay colchón. Docenas de estas jaulas pueden apilarse en un mismo piso, formando un escenario que recuerda más a una granja de animales que a un lugar para que vivan personas. En muchos casos, los pisos originalmente diseñados con 3 o 4 habitaciones se subdividen en varias mini unidades. Cada una de estas jaulas alberga a sus ocupantes con lo mínimo: un colchón, unos pocos enseres básicos como un ventilador, un hervidor eléctrico, tal vez un ordenador portátil o libros. Todo ello compactado en un espacio cuadriculado. Las cocinas y los baños originales, cuando aún existen, son compartidos por todos los residentes. Un solo cuarto de baño suele ser compartido por decenas de personas. El tamaño de estos mini pisos suele oscilar entre 7 y 15 metros cuadrados, y las jaulas interiores están ocupadas por entre 2 y 8 personas cada una. Es el retrato de una auténtica tragedia habitacional. Número 8. Los afectados. ¿Y quién vive en estos purgatorios en la Tierra? Pues la respuesta es: principalmente quienes no encajan en el perfil privilegiado del centro financiero. Los ancianos encabezan la lista. Muchos llegaron del interior de China hace décadas, ayudaron a construir el Hong Kong que hoy conocemos, pero se quedaron atrás. Con pensiones irrisorias y abandonados por sus hijos y familiares, afrontan la vejez en condiciones que nadie debería tener que afrontar. Sin posibilidades de competir en el mercado inmobiliario, acaban viviendo en casas caja o mansiones jaula, donde el concepto de dignidad es prácticamente inexistente.
No es muy diferente de la realidad que hemos mostrado sobre los ancianos en Corea del Sur, donde las ancianas abandonadas tienen que prostituirse para vivir. Si quieres saber más sobre esta triste realidad, no dejes de ver El lado oscuro de Corea del Sur. Otro grupo gravemente afectado son los inmigrantes del sudeste asiático, especialmente de Filipinas, Indonesia y Tailandia. Muchos llegan para trabajar como criados, peones de la construcción o en servicios de limpieza. Con salarios bajos y muy pocos derechos laborales, no pueden permitirse una vivienda digna. Con la barrera del idioma y el escaso acceso a los servicios públicos, estos trabajadores suelen acabar en habitaciones superpobladas, casas caja o mansiones jaula. Lo más chocante es que incluso los trabajadores locales, cocineros, repartidores y peones, viven esta realidad. Gente que trabaja duro cada día, pero no puede escapar de estos espacios minúsculos. Cientos de miles de personas viven en pisos subdivididos, casas caja o mansiones jaula. La propia Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha calificado esta situación de auténtica crisis humanitaria y sanitaria. Es como si toda la ciudad estuviera diseñada para aplastar a quienes no están en la cúspide de la pirámide. Número 9. ¿Cómo ha llegado Hong Kong a este punto? Y si te estás preguntando, ¿quién tiene la culpa? No hay una respuesta sencilla. De hecho, hay varios culpables. Para empezar, está la geografía. Hong Kong es un territorio montañoso y limitado con una demanda absurda de vivienda. Y, sin embargo, las políticas de vivienda nunca han seguido el ritmo del crecimiento demográfico. ¿Cuál es el resultado? Precios fuera de la realidad y una crisis inmobiliaria que afecta sobre todo a los más pobres. Durante la dominación británica, la cesión de terrenos para la construcción estaba estrictamente controlada, lo que hizo que los precios se dispararan. Tras su devolución a China, la situación no ha mejorado mucho. Se acusa al gobierno de Hong Kong de proteger a los grandes conglomerados inmobiliarios que mantienen ociosas vastas reservas de suelo para contener la oferta y garantizar que los precios sigan subiendo. Es un juego en el que los perdedores son los trabajadores con bajos ingresos, empujados a espacios cada vez más pequeños y precarios. Otro factor es la especulación inmobiliaria internacional. Hong Kong se ha convertido en un imán para multimillonarios de todo el mundo, que compran propiedades como inversión. Muchos de estos pisos permanecen vacíos, mientras la población más pobre compite por lo que queda en el mercado. Además, no existe ningún plan sólido para construir viviendas públicas asequibles y de calidad, lo que no hace sino empeorar las cosas. La influencia de China también pesa. A medida que se acerca 2047, año en el que finaliza el programa, Un país, dos sistemas, crece la incertidumbre sobre el futuro político y económico de Hong Kong. Esto alimenta la especulación y hace aún más inestable el mercado inmobiliario. Al final, es una combinación explosiva de geografía limitada, políticas erróneas, especulación y desigualdad, lo que empuja a miles de personas a unas condiciones de vivienda inhumanas. Número 10. ¿Qué se está haciendo? La situación ha llegado a un punto tan crítico que el gobierno de Hong Kong está sometido a una presión constante para que actúe. Existen programas públicos de vivienda, en los que se sortean pisos subvencionados a familias con bajos ingresos, pero la cola es enorme. La oferta, como siempre, no sigue el ritmo de la demanda. Algunas iniciativas tratan de revitalizar edificios antiguos, convirtiéndolos en viviendas más dignas. Pero esto es como limpiar hielo. La necesidad es mucho mayor de lo que pueden ofrecer estas soluciones puntuales. Las ONG y los grupos comunitarios también están en primera línea, llamando la atención sobre estas condiciones de miseria. Ofrecen desde asistencia jurídica y médica hasta paquetes de comida. Pero por mucho que lo intenten, no pueden abarcar la magnitud del problema. La respuesta del gobierno suele ser lenta e insuficiente.
Hay anuncios esporádicos de proyectos para construir en nuevas zonas, pero el ritmo es frustrante. Además, se enfrentan a la resistencia de los residentes de las comunidades establecidas, que no quieren viviendas de renta baja cerca. Además, los grandes conglomerados inmobiliarios, con sus reservas de suelo y sus intereses financieros, frenan cualquier cambio significativo. Revisar la política de venta de suelo e incentivar la vivienda asequible sería una salida. Pero para ello hace falta valentía política, algo difícil de encontrar en un entorno tan dominado por los beneficios. Mientras tanto, las casas caja y las mansiones jaulas siguen siendo una realidad para miles de personas. Una población invisible, atrapada entre el brillo de una ciudad global y la humillación de vivir en condiciones que ni siquiera deberían llamarse hogar. Es la prueba de que la prosperidad no es para todos en Hong Kong. Y así terminamos nuestro viaje por la cara oculta de Hong Kong. Ahora te toca a ti. ¿Qué te ha parecido esta realidad? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido o impactado? Queremos saberlo. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantará conocer tu opinión. Si te gusta explorar historias ocultas y realidades que pocos conocen, no dejes de seguir nuestro bello mundo. Aún nos quedan muchos destinos fascinantes y verdades inesperadas por descubrir juntos. Gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en nuestra próxima aventura. Hasta entonces.